mi carga, ¿verdad? En mi caso yo estoy poniendo una lámpara. En su caso será la resistencia y en el otro una resistencia y un inductor, ¿ya? Ahora, aquí en la compuerta o gate, les decía, ustedes deben tener un pulso de disparo y deben investigar cómo hacer. Una de las opciones, les decía, puede ser un microcontrolador. Otra opción, generar una señal PWM con un generador de señales. Y en mi caso, la tercera opción sería la electrónica pura. Entonces acá arriba lo que yo estoy haciendo es un cruce por cero. Es decir, primero detecto, como no estoy teniendo ningún generador, no tengo ningún microcontrolador, a pura electrónica yo debo detectar mi cruce por cero. ¿Cómo se detecta el cruce por cero? Mediante un puente de diodos, ¿sí? Con este puente de diodos, más este arreglo de resistencias y este optoacoplador, aquí me va a producir un pequeño pulso cada vez que cruce por cero, ¿sí? Para que lo vean, en ese circuito lo que estoy haciendo es esto. A ver, esto no es el 4, ya. Y estoy haciendo esto. Vamos a apagar este canal para que lo vean, ¿ya? Fíjense, tengo mi señal de entrada y cada vez que cruce por cero, si ven la línea de color verde que está aquí, Sí. tiene un pequeño pulsito, ¿ya? Entonces eso es lo único que estoy haciendo en esa etapa. Posterior a eso, yo ingreso a una etapa de comparación, ¿sí? ¿Qué hago en comparación? Viene ese pequeño pulso, pasa por un transistor, pasa por un capacitor. Este capacitor, mediante su carga y descarga, me va a generar una señal tipo rampa o diente de sierra, que también se le llama, ¿sí? Y se va a comparar con un potenciómetro, con la referencia que yo le estoy poniendo, ¿sí? Y aquí voy a generar mi señal de disparo, es decir, aquí con este circuito de comparación estoy generando mi señal PWM para conectarle en el gate del SCR. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, en cambio, esto de acá, ¿sí? Tengo línea roja, mi referencia, línea azul, mi señal tipo rampa, y línea verde, mi señal PWM. Con este potenciómetro yo puedo manipular la referencia y fíjense que a medida que va subiendo, el ancho de pulso de mi señal PWM se reduce, ¿sí? Fíjense. ¿Ya? Fíjense, ahí tendría solo este anchito de pulso, ¿no? E incluso puedo llegar a anularlo. Si la referencia está totalmente por encima de mi señal tipo rampa, ya no existe señal PWM, solo me queda el pulso amarillo que ven aquí. Ese pulso amarillo es para saber dónde generar la señal tipo rampa, no es el pulsito que está viniendo de acá, del cruce por cero, ¿ya? Si ven que justo en ese pulso empieza a cargarse el capacitor. Entonces con eso yo sé que estoy trabajando a la frecuencia similar a mi red, ¿no? Estoy teniendo eso como referencia. Ahora lo del potenciómetro, en cambio, es para regular mi señal PWM. Ahora, como ya se les explicó en teoría, este ángulo, en base a este ángulo, lo que va a hacer es controlar a mi SCR, ¿no? Entonces voy acá, este ángulo de disparo va a estar conectado aquí, ¿sí? Está mediante este arreglo con este optoacoplador para, como les decía en algún momento, evitar, si es que existe un cortocircuito en el circuito de potencia, regrese o retorne al circuito de control. Entonces aquí estoy disparando mi SCR. ¿Qué señales tengo ahí? Tengo esta. ¿Ya? Fíjense. Cuando doy el pulso de disparo, esto voy a ponerlo como DC, otra como DC, ya. Cuando doy mi pulso de disparo, ahí conduce, ¿no? Conduce mi semiciclo positivo. Y en cambio, en el semiciclo negativo, fíjense que está anulado.
tengo un pequeño pico, aquí no está totalmente una línea recta, tengo este pequeño pico por efectos de mi carga que está ahí, ¿no? Algo está provocando y tengo ese pequeño pico. Pero en sí, si se fijan, aquí vendría semiciclo positivo, aquí está el espacio del semiciclo negativo y aquí nuevamente semiciclo positivo, ¿verdad? Y si yo modifico mi, si yo modifico mi ángulo de disparo, también se va a modificar eso. ¿Sí? Fíjense, ahí estoy reduciendo mi señal PWM y va conduciendo más parte de mi semiciclo positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso puedo llegar a anularlo, es decir, puedo decir que este ángulo de disparo es cero, lo cual provocaría que pase todo mi semiciclo positivo, ¿sí? Y el semiciclo negativo se anule, ¿no? Les decía, esta curva es por efectos de mi carga o de simulación, no sé, pero aquí vendría semiciclo positivo, anulado, semiciclo positivo, porque estoy con un ángulo de disparo cero. Ahora, si este ángulo de disparo lo voy subiendo, ¿qué provoco? Que ahora parte conduzca y parte no conduzca, ¿sí? Si le dejo, por ejemplo, ahí, estaría hablando de un ángulo de disparo de 90 grados en cero, 90 grados conduce, semiciclo negativo anulado, nuevamente 90 en cero, 90 conduce y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí, más o menos. Ahora sí queda un poquito más claro, o todavía Sí, tienen dudas. sí. Bueno, un poquito o sea, de la parte que decía todo el control, que no Esa parte habíamos, tienen que no averiguar. habíamos visto mucho de los ángulos. Ajá. ¿Cómo podemos consultarle como Básicamente es control una de ángulos de señal disparo? PWM. Pongan por ahí circuito para disparar SSR y les va a salir algunas opciones. Por Listo, ejemplo, entonces. veamos, listo. Veamos si es que me sale alguno. Circuito para disparo de SSR. Vamos si nos sale alguno. Mira, por ejemplo, aquí te sale uno simple, pero este se va a quedar habilitado, ¿no? Aquí sería solo para un cierre sin señal PWM. Entonces lo que pueden buscar es mediante una señal PWM o aquí incluso tienen mediante un potenciómetro y un capacitor. Si ustedes tienen los conceptos claros de electrónica, nuevamente, aquí con este capacitor, ¿qué voy a hacer? La tipo rampa que yo tenía en mi circuito. Entonces estoy haciendo algo similar. Aquí le estoy dando una tipo rampa y con esta resistencia se va a poder controlar el ángulo de disparo. Podrían probar ese. Bueno, pero este caso es un TREAC, perdón, es un TREAC. Debe ser un SCR. Entonces pueden probar esto o acá es lo que yo tengo. Se acabó la batería de mi mouse. Si se fijan, este es el circuito que yo tengo. ¿Sí? Pero ¿qué tienen aquí? Mediante un botón. Entonces ustedes tenían que estar presiona, quita, presiona, quita. Entonces yo por eso les decía, busquen lo más fácil. Para no hacer todo el proceso que yo tengo, aquí, ¿qué pueden poner? Una señal PWM de un generador de señales, ¿no es cierto? Para no estar pulsando y pulsando y pulsando. ¿Qué hace? Activa o desactiva esto y eso a su vez me genera una señal PWM para controlar aquí un SSR. ¿Ya? Sí, Hay bien, varias maneras de controlar eso. Ya depende de ustedes qué es lo que tienen más claro en este momento. Por eso les decía, recordar electrónica full, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No creería, Inge. Entonces obviamos las gráficas de la corriente. Y céntrense en el circuito de control más que nada. Ya, Inge. Yo voy a ver cómo están el resto de sus compañeros y si no, regresamos a la sala principal e intentamos hacer entre todos. Ya, Inge, muchas gracias.